Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas. Muy buenas tardes, este es su programa Metajusticia, el día de hoy con el doctor Arturo Altamirano, es abogado postulante, más de 22 años en la parte de litigio, es experto penalista, aparte docente, escritor de libros. Este es un programa que da continuidad al anterior sobre lo que es, qué es y para qué sirve el juicio de amparo. Me gustaría, no sé qué opine, primero que nada, gracias por aceptar esta invitación. Y me gustaría que comentara, doctor, ¿qué pasa con eso que sale en las noticias continuamente de que están buscando a alguien, no lo encuentran y de pronto ya se presenta como que ya está amparado, como si fuera una patente de que con un papelito ya no me pueden hacer nada a nadie? Sería importante explicarle a la gente realmente qué pasa con el amparo, porque el amparo no me puede servir como para hacer yo cosas ilegales, por ejemplo. ¿Qué opina, doctor? Muy bien. Creo que para empezar, yo citaría primero el artículo 94 de la Constitución Federal, que nos dice qué autoridades van a conocer del amparo. Nos habla como primera autoridad de mayor jerarquía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno, en salas, sala primera que conoce materia penal y civil, sala segunda que conoce de materia laboral y administrativa. Y después vienen los tribunales colegiados de circuito, los plenos de circuito, los tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito. Y bueno, es todo un aparato, lo que es el Poder Judicial de la Federación. Y van a conocer de la materia de amparo. También conoce de otras materias, de proceso, por ejemplo, proceso civil federal, proceso administrativo federal, el proceso mercantil. Pero en este caso, estos tribunales, cuando tienen esa competencia de conocer del amparo, van a tener que determinar si ese acto emitido por una autoridad, cualquiera que sea de México, y que el gobernado considera que se emitió una orden de aprehensión y que ellos no han cometido delito alguno, que ellos han cumplido con la normatividad vigente en México, y dicen, yo no quiero que me lleven preso. Luego entonces, ellos pueden acudir al juicio de amparo, indirecto. Y su acto reclamado va a ser esa orden de aprehensión, esa orden de captura, esa orden de detención, esa orden de presentación, esa orden de comparecencia. Y quiere decir que en el amparo hay partes. Hay un gobernado que se está quejando que le están violando sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, sus garantías. Y hay una parte que emitió ese acto que es el que le está violentando esos derechos, y eso se le llama autoridad responsable. En el caso de una orden de aprehensión, vendría siendo lo que sería la determinación de un juez penal. Es el único facultado, conforme al artículo 21 de la Constitución Federal, para emitir una orden de aprehensión. Y muchas de las veces, pues la carga de trabajo, otros puntos o motivos hacen que las resoluciones no estén apegadas a lo que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego entonces el acto es arbitrario. Y si esta parte quejosa, que promueve el amparo, se duele de que dice me violan mis derechos fundamentales, el artículo 14 constitucional, que prevé que no se puede nadie privar de su libertad sin que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, que nos dice que no se puede también llevar a cabo actos de molestia si no es emitido por una autoridad competente en el que funde y motive debidamente su acto. Entonces ya nos encontramos en problemas. Supongamos que quien emite la orden de aprehensión sea un juez civil. No es una autoridad competente, es un acto arbitrario, violenta la Constitución. Si el Ministerio Público, vamos a pensar en un lenguaje muy imaginativo, que emitiera una orden de aprehensión, que él no está facultado porque no es autoridad competente para emitir una orden de aprehensión, entonces es un acto arbitrario que contraviene la Constitución. En específico, el artículo 21, porque dice que es el juez penal quien debe emitir esas resoluciones en materia penal. El 14 constitucional de actos privativos, el 16 constitucional de actos de molestia. Y podríamos ahora, con la reforma del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos,
citar algunos artículos más. Incluso hasta pudiéramos hablar de lo que sería el principio pro persona, el control de convencionalidad ex officio, alguna interpretación conforme. Entonces, de manera sistemática, que es lo que prevén los 136 artículos de la Constitución, de manera tal que el gobernado no está solo. El gobernado debe de tener un excelente abogado, un abogado bien preparado, y hay muchos en México. Pero ¿qué pasa perdón que lo para formular un juicio de amparo? Pero ¿qué pasa si el juez penal que emite la orden de aprehensión sí se apegó a derecho? ¿De qué me sirve el juicio de amparo ahí? Se apegó a derecho para emitir la orden de aprehensión. ¿De qué me va a servir tramitar un juicio de amparo contra esa orden si todo está dentro de la ley? Muy bien. En el caso de que el acto no sea arbitrario, que sea conforme a la Constitución, el juicio de amparo se va, hay 3 resoluciones en amparo. Una concede el amparo, 2 se niega el amparo y otra se sobresee. En el caso de que digamos que la autoridad responsable dice, sí existe el acto, yo lo emití, pero está debidamente motivado y fundado, entonces, desde mi punto de vista, el amparo se va a negar. Pero si hubiera alguna configuración de una causal de improcedencia que están previstas en la ley de amparo en el artículo 61, son 23 causales de improcedencia. Si alguna de ellas se configurara, entonces el amparo se va a sobreseer. Y si fue emitido por una autoridad incompetente o es un acto arbitrario, se va a conceder el amparo. Luego entonces, ya vimos las 3 resoluciones en materia de amparo. Concede, niega ¿Qué le y parece, sobresee. doctor, si continuamos después de este bloque y nos sigue explicando esta parte? Regresamos con tu programa Metajusticia. Muy buenas tardes, continuamos. Este es su programa Metajusticia, el día de hoy con el doctor Arturo Altamirano, y estamos comentando sobre el amparo. ¿Qué pasa? Estábamos comentando de una orden de aprehensión. Si alguien argumenta que lo fueron a buscar a su casa, que no sabe de qué se trata y solicitan un amparo sobre una posible detención ilegal, le pueden conceder una suspensión para que no lo detengan ilegalmente. Entonces está una suspensión provisional en lo que le llegan los informes a la autoridad que está dando esa suspensión provisional para que se suspenda esa detención ilegal. Pero ¿qué pasa? Porque eso es lo que sale en la televisión, es que ya está amparado, ya está protegido, pero realmente no está protegido si es una orden que está fundamentada. Gracias. Aquí es muy importante que nuestros telespectadores, la gente que nos escucha, nos ve, tenga presente que el amparo es un expediente principal. Es el que va a resolver el fondo del asunto. En la práctica, en los tribunales, son unos folders, unas carpetas muy bonitas forradas con un plástico, son de color verde. Y otros expedientillos de color rosa, que es la suspensión del acto reclamado. Vamos a poner, para que se entienda aquí al menos en un lenguaje figurado, el amparo lo principal es más alto y la suspensión del acto reclamado es lo accesorio. Lo accesorio siempre va a seguir la suerte de lo principal. Entonces, sí es cierto, muchas veces en los noticieros luego se escucha en la gente que ya está amparado. No, lo que sucede es que cuando se promueve la demanda de amparo, por ejemplo, contra una orden de aprehensión, nosotros los abogados solicitamos la suspensión del acto reclamado. Entonces, para que nos vaya quedando claro, ya hemos visto lo que es el concepto de juicio de amparo. Es un medio de control constitucional que va a dirimir una controversia de actos, de omisiones, de normas generales que se consideran arbitrarias porque fueron emitidas por una autoridad y que violenta derechos fundamentales, derechos humanos o garantías. Y entonces el objetivo es que se restituya ese uso y ese goce de ese derecho fundamental, de ese derecho humano y de esa garantía. Y que se va a regular el juicio de amparo por la Constitución Federal, por la Ley de Amparo, por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por acuerdos generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
por acuerdos generales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por jurisprudencia. Y de manera supletoria, cuando no haya completa la disposición en la ley de amparo, de manera supletoria se va a aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles. En esa tesitura también debemos advertir que hay partes en el juicio de amparo, una parte quejosa, una autoridad responsable, un tercero interesado y un Ministerio Público Federal. Son 4 partes en el juicio de amparo. El quejoso, el que se duele de la violación del derecho fundamental, derecho humano, de la garantía. La autoridad responsable que emitió ese acto. Y el tercero interesado que tiene interés en que subsista ese acto reclamado. Él no le gustaría que se determinara arbitrario. Que en materia penal sería la víctima o el ofendido. ¿Es correcto? No quiero que le des el amparo porque él me afectó. Sí, mi reparación del daño y en fin. Y el Ministerio Público Federal es el garante de la legalidad. Cada vez va teniendo menos atribuciones el Ministerio Público Federal. Recordemos la obra jurídica del ministro Juventino B. Castro y Castro, espero pronunciarlo bien, está en latín y dice el requiem del Ministerio Público, el adiós, la despedida del Ministerio Público. Muchos juristas dicen que el Ministerio Público en el amparo no debería existir, porque a veces es omiso en defender los intereses de la sociedad y a veces se rige por un acuerdo general de la Procuraduría General de la República en donde le dicen estos asuntos tú vas a intervenir y en estos otros no puedes intervenir o dedícate a los más trascendentes e importantes. Luego entonces la sociedad se queda desprotegida. Lo correcto sería, desde mi punto de vista, es que el Ministerio Público, al ser el representante de la sociedad, defendiera todos los asuntos donde se quebrantaran estos derechos fundamentales. Sin embargo, por normatividad interna de esta institución, Procuraduría General de la República, determina en qué asuntos debe intervenir o no. Y es muy delicado porque cuando no interviene, entonces tenemos la Visitaduría General, el órgano de control interno, y entonces el Ministerio Público Federal comienza a sufrir con procedimientos de remoción o de separación cuando reprueba los exámenes de control de confianza. Y llegamos a un punto importante. Contra esos exámenes de control de confianza, cuando se da el inicio del procedimiento de separación contra un Ministerio Público de la Federación, recordemos lo que regula la ley de amparo. ¿Procede o no procede el amparo? Sí procede el amparo indirecto. Pero la Constitución Federal, cuando se reforma el 18 de junio del 2008, establece en el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción 13ª, que cuando un Ministerio Público, federal o local, perito o policía es separado de su cargo y aunque llegara a ganar el juicio, no puede ser reincorporado a su servicio, a su adscripción, a su plaza. Tendrá derecho, ganando el juicio, a una indemnización constitucional. A un finiquito, como conocen normalmente. Es una indemnización constitucional. Luego, entonces, considero yo que esa reforma constitucional sí afectó a estas 3 figuras jurídicas, peritos, policías y ministerios públicos. Tal vez nos toque ver un punto de vista distinto por nuestro constituyente permanente, en donde se cambie esa situación en favor de los ministerios públicos, de los peritos y de los policías. Porque si bien es cierto que algunos los consideran que causan muchos actos arbitrarios a la sociedad, no menos cierto que muchas veces los asuntos que han llegado a condenas de prisión y algunos que han tenido éxito también ha sido gracias a ellos. No todo está mal en ellos. Y que entraríamos ahí, esa es una de las partes que critican a nuestra Constitución, porque en esa parte específica se menciona que se violan los tratados, que se violan los derechos humanos de estas personas, de estos funcionarios públicos, pero si le parece bien, continuamos después del corte. Este es su programa Metajusticia. Con todo gusto. Regresamos con su programa Metajusticia el día de hoy con el doctor Arturo Altamirano. Estamos comentando sobre el juicio de amparo. Hemos comentado mucho, o ha comentado usted mucho sobre lo que es la materia penal, pero hay varias materias o en todas materias, o díganos en qué materias se puede aplicar el juicio de amparo. Me voy a permitir comentarlo, doctor Armando Ledesma Borja, con conocimiento de causa. Cuando yo recién ingresé esta carrera de la abogacía, yo tenía 22 años. Actualmente tengo 44 años, entonces puedo jactarme con todo orgullo y gusto del bueno que tengo 22 años de ejercicio de la profesión en la abogacía, en el litigio, de docente tengo menos, que sería como la mitad, y de escritor pues menos de esa mitad de docente. Y estas experiencias que he tenido en esas 3 trincheras
desde el litigio, desde la docencia y como escritor, me han permitido también conocer otras ramas del derecho. Yo empecé en la materia penal cuando tenía 22 años, recién egresado de la licenciatura. Actualmente regreso a la materia penal porque me gusta, pero no por ello ignoro las otras materias, pero no quiero decir con esto que sea yo un todólogo. La materia que más me ha apasionado de la rama del derecho ha sido la materia penal y el amparo. Si usted me pide que le ponga ejemplos de otras materias, con todo gusto. Por ejemplo, en materia laboral. Un trabajador es despedido. Ese trabajador es despedido y pareciera ser que está indefenso, no tiene derechos y se puede ir a su casa cruzado de brazos con los hombros abajo y no va a llegar con una liquidación laboral. Pero si encuentra un buen abogado laboralista, lo va a defender y le va a poner la disyuntiva. ¿Qué quieres? ¿Que demandemos la indemnización constitucional por despido injustificado? En el supuesto de que el patrón lo haya despedido sin darle aviso y lo haya despedido de forma injustificada, sin un procedimiento para procesal en donde él pudiera acreditar como patrón que lo despidió con justificación. Si fuese ese el caso de que lo despidió injustificadamente, tendría que iniciarse un juicio laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Supongamos que es un trabajador que se rige por el apartado el apartado A del artículo 123 constitucional. Si fuera un trabajador, por ejemplo, de Pemex, entonces se regiría por el apartado B del artículo 123 constitucional. Si fuera un maestro, trabaja para la Secretaría de Educación Pública en una institución oficial, una secundaria, una preparatoria, se regiría por el apartado B del artículo 123 constitucional. Y entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos juntas locales de conciliación y arbitraje, juntas federales de conciliación y arbitraje y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En el caso de un trabajador como el que estamos hablando, pensemos que sea un señor carpintero o un señor obrero de una empresa, va a interponer su juicio laboral. Si en el juicio laboral hay violaciones, estas violaciones, si son de imposible reparación, puede impugnarlas en amparo directo o en cualquier otro de los supuestos que se encontraran dentro de las fracciones del artículo 107 de la Ley de Amparo, procedería amparo indirecto. Pero hay 3 resoluciones nada más contra las que procede el amparo directo. Laudos, resoluciones que ponen fin a juicio y sentencias definitivas. Y entonces nos vamos a dar cuenta que cuando se resuelve ese juicio laboral para bien o para mal del trabajador, vamos a pensar positivos, que se determina que se despidió injustificadamente y que el patrón le tiene que pagar 700,000 pesos de indemnización constitucional más las prestaciones reclamadas en ese juicio laboral y que todas las acreditó porque tuvo un excelente abogado laboralista. Entonces, quien se va a ir al amparo no va a ser el trabajador contra ese laudo. Quien se va a ir al amparo va a ser la parte patronal. Pero acá hay cosas muy importantes. El artículo 79 de la Ley de Amparo dice para quién aplica la suplencia de la defensa de la queja. Es decir, cuando se cometieron algunas violaciones durante el juicio del procedimiento, es benévola la ley para el que está desprotegido. En este caso, para el trabajador, sí le van a revisar con acuciosidad el acto reclamado, es decir, el laudo, en el caso de que le haya perdido, ¿verdad? Pero si ganó sus 700,000 pesos o la cantidad que X haya ganado por condena en el laudo, quien se va a ir a doler en el amparo, quien va a promover el amparo directo, es el patrón. Ese es un caso. Vamos a ver otro más. Este asunto es muy delicado, nos tocó vivirlo como mexicanos cuando se cayó el avión. Un comentario aquí. Aquí también es importante la materia que está comentando, doctor, de la parte laboral, porque procede el amparo incluso por la tardanza en el mismo juicio laboral. Sí, ¿no? Sí. O sea, si se está tardando, también se puede aplicar el amparo actos de omisión. Por la omisión de no dar una justicia pronta y expedita. Exactamente. Sí, también se puede promover un amparo indirecto cuando la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que por cierto, adiós próximamente, lo digo muy respetuosamente, van a dejar de existir estos tribunales, va a conocer y resolver de esta materia de asuntos laborales el Poder Judicial de la Federación. Ya en días posteriores, semanas posteriores, nos va a ir diciendo el Poder Judicial de la Federación cómo tiene toda esta estructura para dar solución a esta problemática en materia laboral. Bien, vamos ahora a un problema agrario. Un problema agrario también tiene sus vicisitudes
y tiene algunos actos arbitrarios por esas autoridades, la Secretaría de la Reforma Agraria, que emite un acto que perjudica la esfera jurídica de un quejoso, de un ejidatario, de un comunero, de un núcleo de población ejidal, de un núcleo de población comunal. Entonces, ahí también se aplica la suplencia de la deficiencia de la queja, porque es un grupo vulnerable, como en el caso de la parte trabajadora, los menores de edad, los incapaces. Entonces, estos grupos son protegidos. Por la víctima ofendido del delito también se aplica la suplencia de la deficiencia de la queja. Por parte del imputado, lo que conocemos como lo que era el indiciado, cuando estaba la averiguación previa. Entonces, también el enjuiciado, le decíamos también, el condenado, distintas figuras que se le han dado a la persona que comete un ilícito, dependiendo de los procedimientos donde se encuentra en materia penal. Ahora vamos a materia administrativa. Un empresario que omite pagar, por ejemplo, las cuotas obrero-patronales. Entonces, este empresario dice, pareciera ser que omití. Ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social dice que yo le debo 3 millones de pesos, pero yo no le debo 3 millones de pesos, le debo medio millón de pesos porque tengo los comprobantes donde acredito que sí pagué el resto. Y el Seguro Social dice, no es cierto. Mediante un recurso administrativo le resuelve el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y dice, no es cierto, tú me debes el completo. Ejemplo, 3 millones. No, pero que yo te pagué 2,5. No es cierto. Pero yo te ofrecí pruebas. No es cierto, esas pruebas no sirven, no tienen relevancia, no tienen valor probatorio pleno. Y él dice, ¿cómo de que no? Si tienen tus sellos, están con firma autógrafa del funcionario público en ejercicio de sus funciones en términos del 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que no olvidemos que se aplica de manera supletoria a la ley de amparo. Perdón por si estoy hablando un poquito rápido, sé que son pocos los minutos, la materia de amparo es muy amplia. ¿Por qué no concluimos esa parte? ¿Para qué nos sirve? Ya dijimos, entonces en concreto es para todo acto de autoridad arbitrario que viole la Constitución o para cualquier omisión a lo que mandata la Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿Algo que pueda concluir, doctor? Claro que sí. Por ejemplo, con esta denominada nueva ley de amparo tenemos el interés legítimo, que es cuando una persona en lo individual o colectiva sufre una afectación de manera indirecta a sus derechos fundamentales. ¿Qué le parece? Lo invito a un programa adicional donde veamos ya lo que es la parte del interés jurídico, el interés legítimo y algo nuevo, que es el amparo contra particulares. Me parece muy bien, y si me permite concluir, haciendo esta aportación, si está usted de acuerdo, el amparo indirecto como directo procede en todas las ramas del derecho, es decir, en todos los casos que tiene la sociedad, la persona en particular, cuando se le afectan sus derechos fundamentales, derechos humanos y garantías, no está solo. Tiene al Poder Judicial de la Federación, tiene al juicio de amparo para que le sea restituido ese uso y ese goce de ese derecho fundamental o derecho humano o garantía violada. Pues muchas gracias, doctor. Este es su programa Metajusticia. Le agradecemos que nos haya soportado este tiempo. Esperemos que no haya sido tan aburrido. Son temas jurídicos con lenguaje que usted puede entender. Y lo invitamos a nuestro siguiente programa. Muchas gracias con a ustedes. El doctor. Damos continuidad a lo que es el juicio de amparo. Muchas gracias. Nuevamente, gracias. Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas.